Ángel ya está aquí con nosotros, le vamos a mandar la invitación. A ver, ya mismo va a estar. Ahora va a estar con nosotros, que ya se ha unido con nosotros. Aquí está, muy bien. Va a estar con nosotros. Aquí está. Nada, queda un segundo que se conecte. Ahora ¡Hombre! sí. Ahora sí, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Como todo con los pelos que estamos Bueno, pues echando. como todo intentándonos, intentando parecer que estamos normal en casa cuando no lo estamos, Desde porque luego. con toda la que tenemos liada y con lo poco que salimos y lo aburrido que estamos Desde para luego. muchas cosas, pero bueno, intentando aplicarle normalidad, un poquito de normalidad a todo esto. Arcángel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas Nada, tardes. un placer. Buenas tardes. Sabes que estos diálogos, estas charlas están patrocinadas por la obra social de la Caixa. Ujú, Están enmarcadas dentro de un título que se llama Volver a ser. A ver si somos ujú, capaces de volver un poco a nuestro origen, a nuestra esencia y creando conciencia emocional comunitaria. Lo hacemos a través de Sevital, que es la Asociación para la Salud Emocional y el Bienestar Mental, que es como ujú. Centro Psicosanitario Galiani articula su responsabilidad social corporativa. Bueno, pues Arcángel, cuéntanos, ¿cómo está impactando en la persona? Me interesa ahora el ser humano que habita en ti. ¿Cómo impacta en la persona toda esta crisis sanitaria? ¿Y cuándo te das cuenta que un poco lo que estamos viviendo, Arcángel? Bueno, pues yo lo vivo desde varios planos diferentes, ¿no? Como creo que todo el mundo, desde el plano personal y desde el plano que nos toca, que es la repercusión que va a tener luego en nuestra vida diaria, pero sobre todo desde el plano personal yo no creo que haya nadie que piense que esto es algo sobrevenido con lo que nadie contaba y que ciertamente, paulatinamente nos hemos ido dando cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Yo creo que al principio todo el mundo pensaba que era, bueno, pues esto va a ser algo pasajero en 2 o 3 días, esto no es un poco más la alarma social que ha creado que lo que realmente es. Y creo que nos hemos ido dando cuenta, como digo, paulatinamente, poco a poco, que la cosa iba en serio, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo nos hemos visto sorprendidos y todo el mundo estamos muy tristes por lo que está aconteciendo, ¿no? Es decir, eh, la muerte de tanta gente en un espacio de tiempo tan corto. eh, Imagino ese dolor de la gente que no ha podido despedir a sus seres queridos, la impotencia también por parte de la gente que está al frente de todos estos problemas, de no saber un poco tener una hoja de ruta clara, porque era algo desconocido para todos, ¿no? Cómo se comporta el virus, qué incidencia va a tener en la sociedad, en fin, todo este tipo de cuestiones, imagino que para la gente que ha estado en primera fila habrá sido una experiencia brutal, ¿no? Y que jamás van a poder olvidar y seguramente la recordarán con amargura, ¿no? Excepto algunos momentos que hayan tenido, imagino los sanitarios y la gente Se nos corta ahora. son responsables de esto, pues, o bueno, de esto, de darle una solución a esto más bien, a esos pequeños batallitos, pequeños triunfos que habrán tenido de ver, bueno, pues la gente que se salva, la gente que sale adelante y tal. Lo demás yo creo que ha sido bastante oscuro y gris para todo el Puro. mundo, ¿no? Sí. Y al artista, Arcángel, al artista, al cantaor flamenco, ¿esto qué repercusión tiene? ¿Cómo está impactando en el profesional que tienes tú dentro? Pues mira, yo prefiero hablar desde el plano profesional al plano artístico, ¿no? A veces, eh, desde el plano artístico, ¿no? Hacemos y decimos cosas que, que solo tienen que ver con los sentimientos, ¿no? Y está bien que tengamos sentimientos, todo el mundo los tiene, y todo el mundo los aflora, los saca fuera de sí con el vehículo que poseen, ¿no? En este caso,
pues los artistas lo sacan a través de su arte, ¿no? Pero a mí me gustaría más hablar desde el punto de vista profesional, ¿no? Porque yo he observado, sobre todo estas 2 últimas semanas, con bastante preocupación, cómo la gente, en cierta manera, no ha entendido que el mundo de la cultura se posicionara y en un lugar de protesta, silenciosa, eso sí, y educada, para intentar defender sus derechos, ¿no? Los derechos como ser humano y como padres de familias que somos todos, pues tenemos para darle, llevar el pan a nuestra casa y para poder alimentar a nuestra familia, ¿no? Entonces, quiero hablar del plano profesional porque, como digo, he vivido con muchísima preocupación todo esto, ¿no? He visto cómo la gente se ha levantado contra nosotros, contra algunos de nosotros, no todo el mundo, obviamente. Generalizar siempre... eh, Acarrea injusticia. eh, sí, exactamente, acarrea injusticia. Pero bueno, sí es verdad que ha habido una protesta, un posicionamiento de alguna gente en contra de nosotros, creyendo que no era el momento oportuno. Y desafortunadamente, pasado un poco el primer batacazo que nos hemos pegado con el virus y este primer impacto de esta crisis sanitaria, queda patente que nuestro sector es un sector que va a sufrir muchísimo, porque es un sector que es el que se presupone de los últimos, por no decir el último, que se va a reincorporar a esta nueva normalidad o a su normalidad relativa, como lo queramos llamar, ¿no? Así que desde el plano profesional lo vivo con mucha preocupación. Tanto es así que estas últimas dos semanas, he estado bastante preocupado e inmerso en un proyecto que sí que me parece muy ilusionante, que es la recién nacida Asociación de Artistas Profesionales del Flamenco, Unión Flamenca, que, bueno, si bien es verdad, nace del fruto de esa negativa inicial del Ministerio de Cultura de auspiciar y de proteger los derechos del mundo de la cultura, pero que realmente corresponde a una deuda histórica que tiene el arte en general y el flamenco en particular, ¿no? Para luchar por sus derechos como sector, como profesionales y como, bueno, pues un gremio que contribuye a la sociedad eh, en dos sentidos, en el emocional y en el económico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo lo he vivido, como digo, con mucha preocupación y en fin, no voy a negar que en algunas veces incluso me he cabreado, lo he vivido con resignación, ¿no? Y lo he vivido con tristeza, ¿no? Porque creo que Claro. el mundo, y con esto termino, Sí, el sí, mundo sí. artístico siempre ha sido bastante sensible, ¿no? A todo. Y comprobar cómo la gente a veces eh, mm, te mide como alguien desalmado, ¿no? A la hora de luchar por tus derechos, porque el momento era complicado y delicado, pues no sé, yo he sentido el golpe. El flamenco y el flamenco puro, que es el que tú desarrollas y el que tú llevas, es como, por decirlo así, una entidad demasiado pequeña dentro de todos los intereses de tantos artistas, con tantos miles y miles de seguidores y tantas historias, y os sentís un poco como que tenéis que redoblar vuestros esfuerzos para ser escuchados, para ser oídos, Arcángel. Bueno, lo patente es que no somos somos un colectivo fuerte en muchas cosas y débil en cuanto a que quizás en la cadena somos de los últimos eslabones, ¿no? Precisamente por eso hemos decidido unirnos, ¿no? Para que tengamos una voz fuerte y que estemos, sobre todo, defendiendo todo el mismo mensaje, ¿no? Es cierto que el flamenco como manifestación artística tiene unas connotaciones como las tienen otras, ¿no? Y un colectivo, un sector que está destinado a priori y en primera instancia bueno, pues a un grupo más reducido de público al mismo tiempo. Pero sin embargo, es una de las músicas, por no decir la más representativa de este país, que tiene una demanda en el exterior, ¿no? O sea, es decir, por decirlo de otra manera, ¿no?
el flamenco es una de las pocas músicas que tiene su copyright auténtico. Nosotros no, Denominación de origen. claro, no copiamos el modelo de nadie. Al contrario, somos nosotros los que somos copiados en el resto del mundo, ¿no? Entonces, me parece que obviar esas circunstancias y pasar de puntillas por eso, simplemente con el simple y para mí nimio argumento de que es una música de minoría, pues es peligroso. Y pasa que cuando llegan estas situaciones, pues las condiciones para nosotros se endurecen aún más, ¿no? Es por ello que contrarrestamos, intentamos contrarrestar uniéndonos. Mira, quizás este dato tú no lo conoces y por eso y nuestra audiencia probablemente tampoco. Tengo la inmensa suerte en la escuela flamenco de Cristina Heden, ahí Ujú. en la calle Pureza, tengo la inmensa suerte de ser profesor de una asignatura que se llama Inteligencia Emocional en el Artista. Hace Ajá. ya años, ¿no?, que llevo dando esa asignatura y dentro diríamos, de las enseñanzas que intento tener, también obtengo un perfil emocional de esos alumnos de todo el mundo que van allí a la escuela. Ujú. Y es curioso, Arcángel, porque fíjate, si yo tuviera que establecer algunos calificativos hacia el perfil emocional de esos artistas que vienen en esa escuela, desde luego no veo ninguno, como tú bien dices, que sea un guerrero de sus reivindicaciones profesionales. Los veo, esos artistas miran por sí mismos en esa línea y cantando, tocando y bailando. Bueno, pues entre comillas, son felices, ¿verdad? Pero sí es verdad que esa vena, y permíteme esta frase, esta palabra un Sí. poco sindicalista, no les sale a ninguno. Todo es arte, todo es tal. Entonces, ¿qué razón lleva en que aunar un colectivo parece que artistas y reivindicación de derechos es como dos cosas o dos entidades completamente distintas, cuando al fin y al cabo es una profesión? Bueno, es que hay algo que a veces a los que nos dedicamos al mundo del arte nos juega una mala pasada, ¿no? Es decir, cuando uno habla de negocios desde el alma y no desde los números y Claro, desde la pura profesión, se tienen problemas, ¿no? claro. Porque claro, eh, eh, hacemos una contribución importante desde nuestro corazón o desde nuestro interior, ¿no? O sea, yo soy una persona que intento naturalizar lo que es el arte, no el arte, perdón, lo que es el artista y traerlo a la tierra, ¿no? Es decir, el problema es que cuando comenzamos a pensar en un artista como un ser elevado, con unas circunstancias especiales e insuperables, eh, que se dan efectivamente en algunas personas, en otras no, por mucho que se dediquen al mundo del arte o nos dediquemos, yo me incluyo, por supuesto, eh, cuando comenzamos a pensar en ese ser elevado, a veces se nos olvida que en el plano terrenal está el ganarse la vida, en fin, hacer de comer y hacer la compra, y esas cosas, ya que hemos elevado el alma del artista, vamos a dejar que la haga la persona, ¿no? Claro está, en el artista o en el que se dedica al mundo del arte conviven ambos. Unas veces eres el que se sube al escenario, pero otras veces eres el que te estás tomando una cerveza con tu amigo en el bar o simplemente hablando amablemente con una señora, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces superponemos dos planos o usamos dos planos los que nos dedicamos al mundo del arte para definirnos y yo pienso que cuando mezclamos esos planos, es decir, cuando queremos explicar lo que somos eh, para tener una reivindicación y lo explicamos solamente desde el mundo, desde lo sentimental, desde lo emocional, estamos muertos, Sí, sí. literalmente muertos, porque nuestro interlocutor es alguien que mide el impacto que tiene profesionalmente tu sector. Es Entonces, mercantil. Uno habla desde los sentimientos y el otro habla desde la mercantilidad. Y entonces, claro, claro, ahí no hay es el una mismo idioma. es una conversación absurda. Es decir, es como si yo te digo buenos días y tú me dices, pues Madrid ya llega, ¿no? 3-0. Sí, sí. Pues sí, podemos estar así si quieres toda la tarde,
Sí, 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 sí. Pero es una conversación absurda, ¿no? Yo lo siento así. Entonces, nosotros hacemos una contribución importante a nuestra alma propia y a la de los demás, lo intentamos, ¿no? Por disfrute propio también. O sea, hay un principio egoísta en el que se dedica al mundo del arte, que es disfrutar tanto a través de lo que estás haciendo, que si además los demás disfrutan a través de ti, es ya la bomba, ¿no? Pero, Totalmente. pero el principio egoísta es pasártelo tú bien con lo que estás haciendo, ¿no? Qué acertado lo que estás diciendo, porque cuando yo estoy en la clase con ellos, ¿no? Y muchas veces yo les pregunto siempre, bueno, ¿por qué estáis aquí? Fíjate, chicos y chicas que vienen desde todo el mundo, desde Argentina, desde Brasil, desde México, desde Australia. Y la respuesta mayoritaria es, bueno, pues porque quieren impactar en un segmento social, en un segmento de las personas para, por decirlo así, fortalecer y darse cuenta de que están haciendo algo bien. Y yo digo, si eso no es así, si tenéis que disfrutar vosotros y por rebosamiento, llegarle a los demás con vuestro arte. Claro, yo es que hace muchos años, afortunadamente entendí que, que la profesión va por un lado y ay, no encuentro la palabra ahora mismo justa. Es decir, la afición va por un lado y la profesión por otra. Claro. Es decir, yo soy feliz plenamente cuando estoy en contacto con el flamenco. Me da igual encima de un escenario que en el Claro. sofá de mi casa. Ahora bien, he de separar lo que significa mi rato de disfrute puro y duro, solamente para eso, con mi profesión, que es intentar entrar en ese estado en el que uno disfruta de lo que hace y acaba compartiéndolo con los demás y es maravilloso. Es más, me gusta mucho el escenario porque es mi protección, es decir, me siento protegido. ¿Por qué? Porque esa distancia que existe física entre público y tú se agranda aún más porque es una distancia, podríamos decir, como si uno creara un campo magnético, ¿no? A su alrededor y poco le importará lo que pasa, pero al final le importa, ¿no? No sé, es Sí, sí, sí. una... No sé si me estoy explicando, Te pero estás explicando bien y me gustaría además transformarlo en lo siguiente. ¿Qué crees tú que le aporta el arcángel cantaor flamenco al arcángel persona? ¿Qué es lo que le aporta? ¿Qué es lo que le da? ¿Qué sentido le da a su bueno, pues depende del día. Hay días que me Cuéntanoslo, por favor. reporta mucha felicidad porque me siento totalmente identificado con lo que hago y hay otros días que me da ganas de estrangularlo, ¿no? Porque, sí, 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 porque la verdad es que, y eso sí que es algo que yo creo que es una condición que va mucho con la gente que nos dedicamos al mundo del arte, que nos soportamos poco, ¿eh? A nosotros mismos. A, a, Verá, eso por una parte, lógicamente, nada agradable, pero por otra parte yo creo que también sube ese listón de la autoexigencia que uno lo tiene que tener, por supuesto, más alto que todo aquel que se ponga enfrente de ti. Sin duda. Yo, fíjate, Arcángel, que yo le hablo a los alumnos también y les digo, y lo he comentado estos días durante estas charlas de Instagram, que la creación, el crear, es un mecanismo de defensa del ser humano. Es decir, ese mecanismo que lo he explicado se llama sublimar. Uno sublima cuando saca dentro de sí Uh aquello -huh. que le tiene comprimido el alma y que si no lo saca mediante el arte, pues por decirlo, reventaría, explotaría, le haría sentirse mal. Arcángel, por decirlo así, explota en el escenario, Arcángel suda en el escenario a esa persona que lleva en su interior. ¿Entiendes lo que te Uy, digo? sudo mucho porque lo paso mal muchas veces. Y no porque soy una persona excesivamente nerviosa, ¿no? Pero sí soy una persona excesivamente exigente, ¿no? Conmigo mismo. Entonces, a veces en el escenario hay días que uno se quiere bajar, pero Sí, directamente desde el minuto uno, porque hay, verá, todo esto de la predisposición a la mentalización para hacer algo está muy bien, pero luego cuentas con unos elementos que son meramente físicos, ¿no? Es decir, una voz que tienes que manejar, un estado de ánimo en concreto y un estado físico en concreto de ese día,
que además acompañado por las condiciones acústicas del sitio, por cómo están también los compañeros en ese momento trabajando contigo, que tú no estás solo. Y entonces a veces uno sale al escenario y cuando descubre que ese día es el día de luchar contra ti mismo para que la gente no note lo, perdón por la expresión, jodido que uno está por la cuestión que sea, y te toca esa lucha interior constante contigo mismo, la verdad que muchas veces te dan ganas de bajarte. Es verdad que hay otras que aun habiendo sentido tenido esa sensación al principio, he conseguido vencerla, ¿no? Hay otros días que no. Pero claro, todo cambia ese día que por lo que sea te subes al escenario y todo para ti es maravilloso. Y cuidado, esa sensación no tiene por qué eh, encontrar la misma en el público. Porque si le preguntas a un montón de gente que se dedica al mundo del arte, o bueno, o a la gente que está de cara a un público en general, le pasará muchas veces que cuando uno ha creído estar bien, la gente no ha acabado de estar con uno, y cuando uno cree estar mal o medio regular, provoca en la gente algo que a ti mismo te sorprende, ¿no? Es decir, no, son cosas que son sentimientos contradictorios a veces, ¿no? Es curioso lo que dice. Entonces, lo que básicamente estás queriendo expresar es que la actuación de un artista tiene en sí mismo unos ingredientes que son a veces muy volátiles, ¿no? O depende mucho también tanto del interior como del exterior, y que esa unión, permíteme, vamos a ponerlo con el mundo del toro, tiene que haber toro y torero, ¿no? Que porque muchas veces hay toro y no hay torero, y otras veces hay torero y no hay toro en esa línea, ¿no? Quiere Bueno, decir, sabes que, mira, el mundo del toro tiene esa figura del toro, ¿no? Que pone a cada cual en su sitio, ¿no? Y nosotros muchas veces somos el toro y el torero. ajá, muy bien. Porque, claro, yo no me enfrento con el público, ni lo pretendo. Pero sí me peleo conmigo mismo, ¿no? Permanentemente, ¿no? Y el público no ejerce esa presión de toro que ejerce el toro sobre el torero, ¿no? Porque Entiendo. no hay un público tan hostil en los escenarios que, bueno, a no ser que sea una cosa Sí, rara, ¿no? Que te griten o que sí, te vilipendien o, en fin, que no tengan un comportamiento acorde y educado, ¿no? Entonces, es complicado también, porque claro, uno es el sí, toro y el sí, torero, o sea, uno está sí, 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 sí. siendo tu mayor enemigo y tu mayor amigo para salir de donde estás metido, ¿no? Sabes a quién le escuché yo esto en un documental que me parece fascinante? A Paco de Lucía. Paco de Lucía expresaba que él no se preocupaba tanto del impacto que tenía su música en el exterior, que su principal enemigo era él mismo, ¿no? Que siempre notaba que le faltaba una nota, que a él le cabía más una cuestión, y siempre sus obras eran inacabadas. Dice que por él nunca hubiera terminado ningún tipo de creación, porque siempre al día siguiente le parecía que algo más había, que las terminaba porque las tenía que terminar. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde yo he vivido, ¿no? Ese proceso frustrante que significa terminar una grabación de un disco, por ejemplo, o terminar de perfilar un estreno de un espectáculo, ¿no? Donde uno dice, bueno, ya un disco es más frustrante aún, ¿no? Porque un espectáculo todavía lo puedes repetir y hacer otras cosas, pero un disco donde dice, bueno, ya aquí no se toca una nota más, ya aquí no se toca nada, o sea, lo que queda, quedó. Y esa sensación de que lo que pasa es que yo no he sabido eh, realmente tener la cuota de realidad de si cuanto más repites algo mejor lo haces, o cuanto más repites algo eh, es un aprendizaje de lo anterior, pero dejas de oír eh, aquello que me parece tan importante como es la ingenuidad, ¿no? Es decir, el sentimiento del momento, ¿no? Porque claro, ya el raciocinio del ser humano rápidamente aprende del error y ya se sitúa en solventar ese error, y a lo mejor descuida otra parte que es la parte natural, ¿no?
sin No duda. lo sé. Yo no he descubierto cuál es el mejor método, pero sí es verdad que un productor al que yo quiero muchísimo, que es Isidro Muñoz, que siempre dice lo mismo, ¿no? Las cosas cuando se manusean, además me gusta el término, ¿no? Que es manosear, obviamente, pero cuando se manusean, eh, normalmente tienden a peor. Pero es curioso que lo dice alguien que además no es capaz de dejar nunca la primera toma, ¿no? Igual que yo. Pero al menos tomar conciencia de que, no sé, es una cuestión como de tranquilidad, ¿no? Es como de que no te lo crees, ¿no? Tú llegas al estudio y cantar la primera cosa y que sea la toma definitiva, que queda bien, no sé, como que no te lo crees, ¿no? Dices, ¿en serio a la primera? En psicología pasa algunas veces. Se suele decir que a veces con los pacientes es mejor no tocar. Entiéndeme el no tocar, porque Sí, la sí, sí, persona está sola expresando tantas cosas y está haciendo un proceso catártico que si tú en ese momento haces alguna apreciación o haces alguna cuestión, le estás cortando ese chorro transformador que a lo mejor está generando. Entonces, a veces no tocar es la mejor de las terapéuticas en ese sentido. Un poco lo que tú me estás totalmente. expresando. Lo que pasa que, bueno, lo que estamos comentando es un poco esa batalla a muerte que tienen la inspiración y el orden, ¿no? Por así decirlo. Es decir, ¿a qué nos fiamos? Si nos fiamos siempre a la inspiración y no a pensar las cosas y a la concentración y a tener un orden y a pensar las cosas razonadamente, o sea, a hacer un razonamiento de las cosas, podemos caer en que esa inspiración nos juegue malas pasadas porque no estás calibrando los Claro. posibles problemas. De la otra parte, podemos caer en que si solo razonamos, desoyemos a la inspiración. Sí, Entonces, sí, sí, ¿qué dedo te corta que no te duela, no? sin duda. Oye, Arcángel, en esa línea de autosuperación que tú me has comentado, ¿dónde está tu camino ahora en estos próximos meses o años, ¿no? ¿Por dónde caminas? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es ese escenario de recorrido que te has planteado? Cuéntanoslo, por favor. Pues mira, yo después de todo este rollo que he soltado, No, muy, muy interesante. en verdad lo que más me apetece es oírme a mí mismo. Y lo que quiero es hacer las cosas que me hagan feliz. Muy bien. Yo creo que los años, aparte de para que a uno le salgan canas y para otras cosas más, le sirven también para darse cuenta de que hay etapas que uno va quemando y yo, sinceramente, la de eh, esa etapa en la que uno quiere ser una fuente inagotable, donde quiere darlo todo, donde quiere estar, yo la pasé y ahora estoy en una época más tranquila donde lo que quiero es disfrutar enormemente de lo que hago. O sea, no quiero ni creo que vaya a tender a hacer algo que no me reporte felicidad. Prefiero tener menos conciertos, vivir con menos dinero y no sé, tener otras condiciones, pero prefiero estar con la gente que me rodee, la gente que yo quiero, hacer los trabajos como yo quiero y entiendo que los tengo que hacer, con mis errores, por supuesto, que los tendré, pero sobre todo eso, siendo dueño de mis errores y siendo muy consecuente con lo que hago. Lo que quiero es pasármelo bien. Yo me he dado cuenta hace tiempo que lo único que mantiene latente la llama de la ilusión es pasártelo bien a través de lo que haces. Decía Buda, dice, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Totalmente. Entonces, un poco Efectivamente. lo que tú estás explicando, ¿no? Dice, elige aquello, por decirlo así, en tu ocupación profesional que te haga crecer y sentirte bien y nunca notarás que estás trabajando. Lo que notarás Efectivamente. prácticamente es que estás disfrutando y llevando un camino de crecimiento personal, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que eso es muy complicado. Eso te iba a preguntar. Decirlo ¿Eso es una fácil, utopía? pero Claro. ¿Eso para Arcángel es una utopía o es una realidad? Es decir, ahora en esta atalaya profesional en la que tú te encuentras, ¿crees que puedes tener ese privilegio o tiene que estar, como se suele decir, a Dios rogando y con el mazo dando? bueno, yo creo que son ambas cosas. Es decir, son utopía y realidad, pero momentáneas. Ya. Se convierten en realidad momentáneamente porque estás en ello y lo consigues,
y son utopías momentáneas también, porque te parecen muy lejanas hasta el día que algo consigue y se te vuelve a escapar, ¿no? Bueno, en cierta manera también eso me gusta, también eso me gusta, eh, porque yo creo que precisamente eh, que antes aludía al mundo del toro, ¿no? Me dijo un grandísimo maestro como Paco Ojeda, me dijo una frase que me quedé un poco. Yo le pregunté, maestro, ¿usted ha conseguido alguna vez eh, eh, llevar a cabo en el ruedo algo, una faena que usted llevaba preconcebida en su cabeza? Y me dijo, afortunadamente no. Claro, y yo me quedé un poco, afortunadamente, ¿por qué? Bueno, y me lo explicó, me dijo, claro, mi camino en su vida terminado, ¿no? Es decir, si no tienes un horizonte próximo, una estación próxima a la que ir, pues, no sé, el camino de regreso a veces puede ser muy aburrido. Me recuerda mucho, Arcángel, a a la terapéutica, es decir, desde el punto de vista psicológico. Muchas veces las personas piensan que los profesionales de la psicología llevan las sesiones estudiadas, ¿no? Y un poco como programadas, ¿no? Pero al final te das cuenta que cuando tú ves la cara nada más, o simplemente la forma en cómo están dando la persona hasta llegar a la consulta, aquello que tenías en un momento montado o aquel punto que creías que ahora tenías que tratar, salta por los aires y tienes que ordenar en ese momento un poco todo, bueno, evidentemente con los ingredientes del puzzle, ¿no? Que es la terapéutica, pero me recuerda un poco lo que estás diciendo, la prefijar de antemano ciertas cosas y más en algo que es tan vivo como es el arte y la creación, es muy difícil. Ortega y Gasset decía que la psicología es una ciencia que se practica como un arte. Y yo creo que se refería a eso, justamente, Bueno, a sí, esa porque diríamos, cintura que hay que tener como terapeuta en muchas ocasiones. yo es obvio, o sea, vamos, tanto es así que la gente entiende por psicología a alguien que entiende y empatiza con los problemas de los demás, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es aplicar un conocimiento, una ciencia, efectivamente, con cierta cintura para que el de enfrente se sienta tan cómodo que le apetezca compartir contigo aquello que le atormenta, ¿no? Y, y, y que nos podáis dar una solución, creo yo, ¿no? Oye, y Arcángel, cómo sale Arcángel de sus, permíteme que lo haga con este eufemismo, cómo sale de Sí. sus infiernos, Arcángel? Bueno, yo hay veces que no salgo. Bueno, yo creo que uno lo que intenta sobre todo es aportarle positivismo, ¿no? A todo aquello que a uno le asalta. No entiendo que se pueda hacer de otra manera que desde el positivismo, ¿no? El positivismo no quiere decir que tampoco uno sea surrealista, ¿no? O esté lejano a la realidad, ¿no? Yo creo que a veces aferrarte a la realidad que uno vive, darse cuenta, también te saca de muchos infiernos, ¿no? Porque también el infierno puede estar provocado por creerse uno en una realidad que no está, ¿no? Muy bien. Nos están diciendo muchos de tus seguidores, claro, yo no sé cómo funciona este Yo no mundo, me pero da tiempo a leer, que estoy yo estoy hablando. leyendo, no, pero, y dice, Arcángel, cántate algo, dalo, tarareanos algo. Yo no sé si esto funciona así, yo no sé si realmente eso es posible o no es posible, no tengo ni Sí. idea. Te lo digo porque tus seguidores son los que nos lo están diciendo, que por cierto te No, estoy ¿sabes? diciendo un cariño enorme, ¿eh? Te tienen un cariño enorme y además un respeto, ¿eh? Brutal, por lo que estoy escuchando y Bueno, viendo. me alegra. Yo también, la verdad que le tengo mucho respeto a todos los que sean aficionados al flamenco. Y con No sé si respecto a eres de lo la que... patadita, no sé si eres de la patadita, ¿vale? Que no lo sé. No, no soy yo mucho de cantar y tal, no es por... Hola, hola, buenas tardes, Ruba. Encantado.